Buenos días, amada iglesia. Venimos con mucho gozo a alabar a nuestro gran Dios, debido a su gran amor con que nos amó y también esa gracia tan alta que tuvo por nosotros, los que éramos pecadores y que llegamos a aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestros pecados, y hemos recibido vida eterna. Y estamos muy agradecidos y queremos alabar a Dios por esta salvación tan grande. Y gracias por esta iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. En nombre de Cristo queremos alabarlo este tiempo. Amén. Amada iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Vamos a ver la justificación por medio de la fe. La justificación por medio de la fe. Es decir, Dios nos hace justos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a leer el versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante él. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Aquí nos está diciendo la Biblia que por medio de la ley nadie podemos ser justificados delante de Dios, debido a que no podemos cumplir la ley porque pecamos. Bien, ahora vamos a ver el 21, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces aquí en este versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La justicia de Dios, la forma en que Dios nos justifica, la forma en que Dios va a recibir al pecador en el cielo. Es por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Él, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. O sea que no es por obras, para todos los que creen, porque no hay distinción. Porque no hay distinción por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Y luego dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es lo que acabo de decir ahorita. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente. El que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué ha pasado? Ha sido justificado, o sea, ya está justificado, quiere decir hecho justo, gratuitamente, o sea, no cuesta nada, por su gracia. Entonces lo que cuesta es la gracia de Dios que dio a su único Hijo Jesucristo. La gracia es inmensamente grande, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Le costó la vida al Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados.
el Señor Jesucristo en lugar de nosotros por nuestros pecados en esa terrible cruz. Eso es gracia, inmensa gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, por medio de la redención quiere decir por medio del rescate. El Señor Jesucristo pagó el rescate por nuestros pecados. Él, en otras palabras, Él nos compró para llevarnos a Dios. Entonces, de esta manera, el Señor Jesucristo es el único redentor, el único que ha pagado por el rescate de los pecadores, de entre los cuales estamos aquí todos, de esta iglesia que hemos creído en Cristo. Nuestra fe está en Cristo y de esta manera, pues queremos cantar la número 8. Gracias. Vamos a cantar la número 8, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, grabadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, todos. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, como clara fuente, siempre suficiente para los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, forma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, con la fuente siempre suficiente para el pecador rescatar, perdonando todos mis pecados, todos. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad.
Alabanza 84. Entraré por sus puertas. Entraré por sus puertas con canto de gloria, por sus atrios con alabanza. Y diré que es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Daré por sus puertas un canto de gloria, por sus atrios con alabanza. Y diré que es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Alabanza 163. Yo cantaré de mi Jesucristo. Yo cantaré de mi Jesucristo y de su grande y amor, el que sufrió en la cruz del Calvario para librar al pecador. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió. Y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré la historia de su gloriosa redención, al que decide hoy seguirme en la vida y salvación. Cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió. Y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré gloria a Cristo, porque su cuerpo fue un poder, y el pecado y la muerte me ayudaron a vencer. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió. Y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré de mi Jesucristo, de su eterno amor, Hijo de Dios, por su gracia de Cristo mi Salvador. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió. Y en la cruz
me dio el indulto de mi pecado, me libró. Alabanza 163, yo cantaré de mi Jesucristo. Yo cantaré de mi Jesucristo y de su grande y tierno amor, de que sufrió en la cruz del Calvario para librar al pecador. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues por su sangre me redimió. Y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré esa historia de su gloriosa redención, al que decide poder seguirme en la vida y salvación. Cantaré de mi Jesucristo, pues por su sangre me redimió. Y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré gloria a mi Cristo, porque su cuerpo con poder y al pecado infierno y muerte viene a vencer. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió. Y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré de mi Jesucristo, de su eterno amor, Hijo de Dios, por su gracia, gracia de Cristo, mi Salvador. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues por su sangre me redimió. Y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró.
salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señorito, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor.
Alabanza 536, resurrección. Tras la noche tenebrosa y el rugir del vendaval, tiende el alma majestuosa, cortinaje de cristal, y aparece un claro día, sin las brumas del dolor, donde el alma se esparcía y se goza en puro amor. Tras la loca vespertina, oprimida del corazón, y ella que llama tutina, que se alegra en fiel canción. Cual la ninfa misteriosa, que en su tumba se guardó, y en brillante mariposa, con el tiempo se tornó. Ay, aquel que duerme en Cristo, de su sueño despertar, con ropaje caliente, lo veré resucitar. Y la tienda que aprisiona, cual gusano en bichurón, con poder se desmorona, que es como el petroliflor. Cristo me amó.
de linaje humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy buenos días, hermanos, pues me gustaría que me acompañaran a leer Salmo 98, capítulo del 4, versículo del 4 en adelante, para darle gracias a Dios que pues a través de la alabanza podemos honrar su nombre y agradecerle por todas sus maravillas. La palabra dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpan y canten con gozo, canten alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, den voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y todos los que en él habitan. Batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes. Delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Nuestro Señor viene pronto y vamos a poder estar alabando su nombre directamente con Él. Como dice su palabra, cara a cara vamos a estar frente a nuestro Señor, pero mientras tanto podemos agradecerle a través de los cánticos, de las oraciones, de la lectura bíblica, compartiendo salmos, himnos y cánticos espirituales entre nosotros. Y pues podemos agradecer a los varones que han estado preparándose para compartir la palabra del Señor, para animarnos en este tiempo de distanciamiento, pero pues lo podemos hacer a través de los medios digitales. Podemos estar alabando su nombre a través de la palabra, podemos estar entonando alabanzas también y dándole gracias y honra a nuestro Señor como Él merece. Podemos hacerlo en este tiempo de adoración. Animo a los varones que sigan compartiendo la palabra y que sigan compartiendo alabanzas, que sigan compartiendo oraciones en acción de gracias para nuestro Señor. Podemos darle gracias por todas sus maravillas y me gustaría que me acompañaran a orar. Señor, te damos muchas gracias por todas tus bondades, por tus maravillas, por tu misericordia, porque a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has apartado desde antes de la fundación de este mundo y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, en quien tenemos esa redención, que es el perdón de los pecados. Te agradecemos, Señor, porque a través de esa misericordia tan grande que has tenido con nosotros, podemos llamarte Padre y podemos darte honra y gloria, alabar tu nombre y agradecer por todas las maravillas que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres quien está en control de la vida de cada uno de tus hijos, y agradecemos, Padre, que podamos juntos darte honra y gloria como tú mereces. Gracias por tu palabra, en la cual nos muestras tu voluntad, y agradecemos, Señor, que también podamos darte honra y gloria al memorizarla, compartirla, leerla y estar pues haciendo lo que a ti te agrada a través de tu palabra. Gracias por todas tus maravillas, por todas tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de la mesa del Señor y me gustaría que me acompañaran en 1 Corintios capítulo 11 para pasar a este tiempo de recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y vamos a dar lectura. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Estamos proclamando la muerte del Señor, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que fue el sacrificio perfecto que nuestro Dios aceptó para limpiarnos de toda maldad. Y estamos recordando esto hasta que Él venga. Sabemos que viene pronto, pero no sabemos cuándo. Mientras Él no llegue, nosotros vamos a seguir recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz, representando su cuerpo con la galleta y su sangre con el jugo, para recordar lo que Él hizo por cada uno de nosotros en agradecimiento de que nos libró del dominio de las tinieblas. Vamos a orar dándole gracias por estos elementos que representan su cuerpo y su sangre. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú has visto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la perfección y te gozas y te complaces en que Él haya pues muerto en la cruz, tomando el lugar de cada uno de nosotros, porque nosotros merecíamos esa muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar, haciéndose pecado por cada uno de nosotros, quebrantando su cuerpo y derramando su sangre para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Cristo, por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias porque tú nos diste esa vida eterna a través de ese sacrificio perfecto que fue agradable para nuestro Padre Dios. Y gracias por haber resucitado con poder el tercer día. Te agradecemos también por el Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros y te damos gracias por todas las maravillas que podemos encontrar en tu palabra. Gracias por este sacrificio que podemos recordar con libertad y gracias porque tú nos ayudas a entender tu palabra y entender que pues debemos de seguir recordando ese sacrificio perfecto día tras día. Gracias porque lo podemos hacer de manera virtual todos los hermanos y creyentes en Cristo y todos aquellos que nos reunimos en la Iglesia Bíblica Jesús Único Camino al Cielo. Te damos gracias por tus bendiciones y bondades en el nombre de Cristo. Amén. Participemos, hermanos. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has creado. Te damos muchas gracias porque a pesar de que tú conocías lo que iba a suceder al crearnos, tú decidiste amarnos desde antes de la creación, crearnos y desde antes de la creación ya tenías preparado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Te damos muchas gracias por esto, porque ahora al creer en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos vida eterna, Señor, y perdón de pecados. Te agradecemos abundantemente por esto, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por todo este maravilloso plan que has tenido para nosotros, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar por los niños de la congregación. Señor, muchas gracias te damos por los niños de esta congregación, Jesús Único Camino al Cielo, y los ponemos en tus manos, para que aquellos que no han creído en Cristo como único y suficiente Salvador puedan entender que solamente en Cristo hay salvación. Ayuda, Señor, a que ellos se den cuenta que son pecadores, que están lejos, separados de ti por el pecado, pero a través de Cristo pueden ser llamados hijos tuyos. Los ponemos en tus manos confiando en que tú vas a obrar en esos corazones y que cada uno de los papás de esta congregación podamos compartir con ellos de tu palabra y podamos testificar de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en esto y pongo en tus manos los niños de esta congregación, rogando que según tu voluntad y tu tiempo ellos puedan confiar en Cristo como Salvador. Gracias, Padre, porque tú los tienes aquí en el nombre de Cristo. Amén.
Iglesia, vamos a dar gracias a Dios debido a que, pues, durante la semana y otras semanas anteriores, cada uno de nosotros ha estado pidiendo ayuda a Dios, que oremos por su familiar, por otros familiares, y hemos estado orando, gracias a Dios, y gracias a Dios que Él ha estado de acuerdo en nuestras peticiones y ha ayudado a sanar a muchos enfermos, y de esta manera estamos aquí testificando de su gran amor, de su gran poder y cuidado que tiene aquí para con nosotros. De esta manera damos gracias a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. También te quiero dar gracias, Señor, porque tú me has dado a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano en esta vida, así como a varias mascotas a través de la vida en las cuales yo he creado algunos sentimientos que me han llenado de alegría, Señor. Tú has provisto esto para que yo pueda estar tranquilo, para que yo pueda convivir con ellos y reconocerte, Señor, por medio de esto, Señor, que tú me los has dado. Gracias, Señor, pues han sido una bendición para mi vida. Te doy gracias, Señor, por ellos, y te sigo dando gracias, Señor, porque todo esto ha sido gracias a ti sea la honra y gloria, Señor, por todo esto, por todos los siglos, en nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Vamos a orar por los matrimonios. Señor, seguimos rogando porque tú obres en los matrimonios de esta congregación, ayudando a cada uno de los miembros de cada matrimonio a tomar su responsabilidad, que el varón sea líder, que esté leyendo tu palabra y guiando a su esposa, a sus hijos en tu palabra. Ruego porque la mujer pues también sea obediente a tu mandato, sometiéndose al varón. Rogamos, Señor, que ambos estén buscando hacer tu voluntad, que no lo hagan por quedar bien con la gente, sino por agradarte a ti. Rogamos, Señor, porque el varón pueda tomar decisiones que te alaben, que te glorifiquen, y que también esté buscando el amar a su esposa y tratarla como el vaso más frágil. Ayuda, Señor, a los varones de esta congregación a mantenernos en esta base, y que podamos pues hacer tu voluntad, que seamos diferentes a los varones de este mundo, que la gente se dé cuenta que hay una diferencia y es por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a demostrar ese amor por nuestras esposas, y que pues cada uno de los varones consideremos a ellas como más importantes que a nosotros mismos. Ayuda también a las mujeres a someterse a sus maridos, y que puedan así, de esta manera, hacer tu voluntad y obedecer a tu mandato. Gracias, Padre, por los matrimonios que tú has permitido en esta congregación, rogando que tú nos ayudes a tomar decisiones que te alaben, y que juntos podamos hacer lo que a ti te agrada y mostrar tu voluntad y amor en buen testimonio hacia los que nos rodean. Gracias, Padre, por todos los matrimonios de esta iglesia. Jesús, único camino al cielo, en el nombre de Cristo. Amén. Padre, también queremos darte gracias por las autoridades que tú has puesto aquí en México. Sabemos que todas las autoridades son puestas por ti, y que pues están puestas para que pues te honren, te glorifiquen, y te pedimos la salvación de todos ellos, todos los funcionarios que están con las autoridades, y que también estén gobernando con justicia, con juicio, con equidad, para que así podamos vivir sosegadamente. Te damos gracias por el presidente de la República, con todo su gabinete, así también por cada uno de los gobernantes de cada estado de la República, con todos sus gabinetes, y también te damos gracias por todos los alcaldes y alcaldesas que hay en todo México, que tú has puesto, Señor, y esto es para que tengamos sosiego, vivamos en justicia y estar quitando toda la gente
mañosa, la gente de peligro, Señor. Y así te damos gracias porque tú has puesto tanto reyes como presidentes. Gracias, Señor, y te damos gracias también por todos los hombres del mundo. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, también quisiera darte gracias por las oraciones que tú has contestado a través de este tiempo de pandemia. Te damos muchas gracias porque tú has sanado a varias personas, las cuales nos han pedido oración. Te damos también gracias, Señor, porque tú en mi familia has contestado varias oraciones. En lo personal, las oraciones en cuanto a mi trabajo, en cuanto a tener un poco más de tiempo para dedicarte a ti, Señor. Te doy muchas gracias por esto. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre eterno, también te damos gracias por esta pandemia que hay mundialmente. Sabemos que tú lo permitiste y que está actuando esa pandemia, que es para tu honra, para tu gloria. Sabemos todo eso por medio de tu palabra, que es la Biblia. Mas, sin embargo, nosotros te rogamos, te suplicamos que pues ayudes a bajar esta pandemia y que podamos congregarnos en una forma presencial. Pues deseamos ver las caras, los rostros de nuestros hermanos y que todos estemos reunidos para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo, amén. Hermanos, quisiera compartirles unos versículos que he memorizado para honra y gloria de Dios. Es la segunda carta de Juan, del versículo 1 al 13. Dice así: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han tenido desde el principio, para que anden en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. El que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene al Padre. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Aunque tengo mucho que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Saludos, hermanos.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos, largos días. Feliz aniversario, queremos hoy decir que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que les bendiga aún más, les colme de un futuro de bien prosperidad. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Buenos días, hermanos. En esta mañana yo quiero compartir una porción de la Biblia del Evangelio según Mateo. En el capítulo 24 vamos a hacer una lectura de ese capítulo hasta el verso 14, del 3 al 14, donde habla de las señales del fin. Y esto, pues en redes sociales hemos visto diferentes comentarios alarmantes, precisamente alusivos a como si ya se fuera a terminar el mundo mañana o pasado. Y no es así, sencillamente estamos viviendo tiempos difíciles o tiempos que hemos estado experimentando en nuestra vida, y así como el Dios
hizo la creación no en un solo día, en su totalidad, pues en diferentes tiempos van a suceder estas cosas. Entonces vamos a dar lectura al verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. En el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y os seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos profetas falsos, y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Buenos días, hermanos. En Efesios, Pablo nos insta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Demostrar nuestra dependencia diaria de Dios es vital en una familia, ya que muchos niños aprenden desde temprano a hacerlo al observar. La fe genuina de las personas más cercanas a ellos, la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos la importancia suprema de la oración es orar por ellos y con ellos. Es una de las maneras en que empiezan a percibir la imperiosa necesidad de acudir personalmente a Dios con la fe. Cuando instruimos al niño en su camino, siendo un modelo de fe no fingida, en Dios le damos un regalo especial, una seguridad de que el Señor está siempre presente en nuestras vidas, amándonos, guiándonos y protegiéndonos continuamente. En Efesios 6, del 18 al 19, dice el 18: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Muy buenos días, hermanos. Pues quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en esta enseñanza. Y antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en oración, dándole gracias a Dios por lo que Él hace por cada uno de nosotros y para que Él ponga sus palabras en mi boca para compartir lo que Él nos quiere mostrar en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te agradecemos mucho porque tú eres quien está en control de todas las situaciones. Agradecemos y confiamos que tú eres quien está controlando nuestras vidas y nos va a ayudar a entender tu voluntad. Ponemos en tus manos esta mañana para que tú nos ayudes a entender la palabra, a atesorarla en nuestros corazones
y poderla aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú diriges tus palabras en mi boca para compartir las verdades que tú me has mostrado, y quiero que cada uno de mis hermanos tenga ese mismo discernimiento y que nos ayudes juntos a crecer en unidad y a entender el conocimiento de tu voluntad. Y agradecemos por este día en el nombre de Cristo y tu dirección. Amén. Muy bien, pues vamos a leer Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Santiago 4, del 1 al 10. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se torne en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor, y Él los exaltará. Nos damos cuenta, hermanos, que hoy en día muchas de las personas quieren tener esa satisfacción de ser el centro de atención, de que la gente pueda poner toda su atención en ellos. Y esto es algo que nos afecta como hijos de Dios. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros no debemos de ser soberbios o no debemos de ser orgullosos. Más bien debemos de humillarnos ante Dios. Y en la semana estuvimos platicando con los varones acerca de esa parte de la armadura de Dios, pero que para poder entender la voluntad del Señor necesitamos ser humildes y entender su voluntad a través de su palabra. Entonces, Santiago comienza con una pregunta en el capítulo 4, versículo 1, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pues gracias a Dios creo que en nuestra congregación no tenemos tantos conflictos, tantos problemas. Sí ha habido de repente situaciones difíciles, pero podemos darle gracias a Dios que Él está controlando las situaciones. Y hoy en día, pues por el distanciamiento, también hemos tenido esa parte de no llegar a algún roce, gracias a Dios, y no porque estemos separados, sino pues porque seguimos orando unos por otros, buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí Santiago está preguntando: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten entre sus miembros? Y nos pone a reflexionar, hermanos, que nosotros debemos de buscar hacer la voluntad de Dios y no la propia. Esto nos ayuda a entender que nosotros debemos de estar buscando orar por los demás, considerando a los demás como más importantes que nosotros mismos, y no tener esa codicia que el mundo tiene. El mundo codicia tener mejor puestos, tener mejor salario, tener una mejor posición socioeconómica, o una mejor posición en el trabajo, o una mejor posición entre los amigos, o ser siempre el primero. Y no digo que esté malo el buscar hacer las cosas bien. Lo malo es cuando te aferras a esto y entonces tienes ya los problemas de no poner tu enfoque en el Señor. Ese es el problema. Eso ya es tener codicia o ambición por algo que no es agradable a Dios. Santiago 4, 1 al 4 nos enseña parte de esto. Codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener,
por eso combaten y hacen guerra. Muchas de las guerras se comienzan por ambición personal, por querer tener más territorio, por querer dominar al mundo o ciertos recursos naturales o no naturales como tal, pero eso es lo que fomenta esas guerras. Entonces en el mundo ese es el problema, los conflictos que hay. ¿Por qué? Pues por la ambición. ¿Y qué genera esa búsqueda incansable de posesiones o de placeres? Pues generan divisiones, generan conflictos, generan guerras, hogares infelices, iglesias desmoronadas. Y buscamos nosotros como creyentes en Cristo el que la congregación sea para honra y gloria de nuestro Dios, que estemos honrando a nuestro Señor, glorificando su nombre, y por eso agradecemos primeramente a Dios porque ponga en los varones el deseo de compartir su palabra y que esto sea para edificación de cada uno de nosotros. Y más allá, que todos juntos estemos dándole honra y gloria al Señor, alabando su nombre, bendiciéndolo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces esto nos ayuda a mantener un enfoque para Cristo y no para nosotros. Eso va a evitar que nuestra congregación se desmorone, se divida, porque nuestro enfoque va a ser en Cristo y no en las personas. Las personas podemos fallar, pero nuestro Señor es infalible. ¿Cuáles son las posesiones a las que menciona Pablo en el versículo 1? Pues el anhelo de acumular posesiones materiales, de tener prestigio, de tener placer o satisfacción física o personal, y nunca estamos satisfechos, somos codiciosos hasta cierto punto, somos ávaros al punto de pisotear a quien me estorbe para lograr mis malos propósitos. Entonces esa codicia, esa envidia ya se está tornando en algo negativo, porque yo ya no estoy buscando hacer la voluntad de Dios, sino hacer mi voluntad, y en esa búsqueda implacable de satisfacerme, estoy haciendo caer a los hermanos o estoy pisoteando a los hermanos por satisfacer mi placer o mi gusto o simplemente obtener lo que yo quiero. Entonces, como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado de estar enfocados en hacer estas cosas para nosotros y no para Dios. Punto importante, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Qué interesante, ¿no? Como el Señor nos enseña a través de su palabra que a veces pedimos, pero nuestras peticiones no son contestadas porque no son con un buen propósito, sino un propósito de ególatra, de decir es para mí, o es lo que yo quiero, o es lo que a mí me gustaría. Y el Señor nos responde según su voluntad, según su tiempo y según lo que necesitamos. Esto lo podemos ampliar leyendo Mateo. En Mateo capítulo 6, versículos 24, nuestro Señor está hablando a los apóstoles y está enseñándoles acerca de cómo nosotros no podemos servir a dos amos, no podemos servir a dos señores. Y en los versículos que leímos de Santiago habla de que tener amistad con el mundo es estar enemistado con Dios. Entonces nosotros debemos de buscar hacer las cosas que agraden a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y sigue con sus ejemplos, mencionando a las aves que no siembran ni cosechan, y Dios las alimenta. Vamos a brincar hasta el versículo 31. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y estas palabras o estas preguntas más bien nos hacen pensar en que nuestro enfoque no debe de ser en las cosas materiales. Dios sabe que necesitamos las cosas materiales y Él nos provee de ellas.
Dios quiere que estemos enfocados plenamente en su palabra, en su Hijo Jesucristo, y que busquemos primero su reino. Vamos al versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Nuestro enfoque debe de estar en el Señor, no debe de estar en los problemas que tenemos, y esto es otra enseñanza que tuvimos con los varones acerca de la ansiedad, de no estar ansiosos por las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sino simplemente confiar en Dios y enfocarnos en Él, enfocarnos en hacer su voluntad, y esto nos va a librar de mantener una vista codiciosa o ambiciosa a lo personal. Nos va a enfocar a hacer la voluntad de Dios. Busca su reino y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo material, será añadido. No hay necesidad de buscarlo. Dios nos lo va a entregar sin tener que estar preocupándonos por él. Vamos a brincar. Mateo capítulo 7, versículo 7. Entonces, esto haciendo alusión a lo que decía Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Yo puedo decir, Señor, quiero que tú me des una casa para honrarte, pero a lo mejor mi deseo es más allá del honrar a Dios, y es estar cómodo, es estar a gusto, es estar presumiendo que tengo una casa nueva o algo así. Entonces debemos de tener cuidado de cómo estamos pidiendo las cosas. Dios conoce nuestro corazón y sabe de qué manera estamos pidiéndole las cosas. Entonces aquí primero nos dice que busquemos el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y ahora nos dice, versículo 7 del capítulo 7 de Mateo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, pidamos todo conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos va a ayudar nuevamente a evitar el enfoque de ser ávaros, de ser egocéntricos, de buscar nuestro propio placer, y nos enfoca a buscar lo que a Dios le agrada. Ese debe ser nuestro enfoque como hijos de Dios, para no ser llamados como en el versículo 4 de Santiago capítulo 4, o almas adúlteras. ¿Qué expresión tan fuerte utiliza Santiago para aquellos que se están desviando de la verdad, hacer las cosas como a ellos les place? O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que leímos en Mateo. El que quiere servir a dos amos, con uno queda mal. Y es preferible servir a Dios que servir al amo de las tinieblas, que es Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso aquí la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Porque si estamos en amistad con el mundo, estamos en amistad con Satanás. Y eso no es agradable al Señor. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Debemos de humillarnos ante nuestro Señor, ante su voluntad, y confiar plenamente en lo que Él ha hecho por nosotros. A veces, el mantenernos en una actitud egocéntrica o egoísta, buscando nuestros placeres, nos alienta a ser envidiosos. ¿Por qué? Porque queremos tener las cosas de los demás. Tiene mejor carro, tiene un mejor trabajo, tiene un mejor salario que yo, tiene una mejor esposa que yo,
o tiene mejores hijos que yo. Eso es algo que se ve mucho en el mundo. Siempre hay envidia por el que está al lado. Hay un dicho: del otro lado de la cerca el pasto se ve más verde. Pues sí, a veces tenemos esa falsa ilusión, es una falsa ilusión generada por Satanás, que lo que tiene la otra persona es mejor que lo que tenemos nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, siendo agradecidos con Dios por lo que tenemos, porque Él nos lo dio. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra casa, todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Y debemos de ser agradecidos con Él por todo lo que tenemos. Y no ser envidiosos, porque al ser envidiosos somos ingratos con Dios. No somos agradables a Dios, o no damos agradecimiento al Señor por lo que tenemos, porque queremos más, codiciamos más. Y no es algo bueno, no es algo sano. Esa codicia o esa envidia es querer tener más o mejores cosas que otros, y en eso nos devoramos unos a otros. Tenemos que estar pendientes como hijos de Dios de no ser envidiosos, de no ser ávaros, de no querer tener más de lo que tenemos, sino simplemente contentarnos con lo que tenemos. Pablo lo enseñaba: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Nuestro Señor nos muestra cómo debemos de vivir en cualquiera de estas dos condiciones en las que podamos estar. El punto importante es siempre ser agradecidos con Él. Y esto lo podemos demostrar día con día, y lo podemos demostrar compartiendo la palabra, agradeciendo por todas las maravillas que Él nos ha dado, porque el simple hecho de levantarnos, respirar y poder ver la luz, poder escuchar a los pájaros, poder acariciar a nuestros hijos, todo eso es una bendición que Dios nos ha dado. Y es más que motivo suficiente para poder estar agradecido con Dios. Además de todo esto que tenemos físicamente, nuestro Señor ya nos dio la vida eterna a través de Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el principal motivo por el que debemos de estar agradecidos con Él en todo tiempo. Nosotros debemos de contemplar las maravillas de Dios y agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice en el versículo 7: por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Recordándole a los varones que pudimos escuchar la enseñanza de este martes, fue acerca de la armadura de Dios. Muchos conocemos la armadura de Dios, muchos sabemos qué es lo que contiene la armadura de Dios, pero nos hacía mucho énfasis en el estudio que debemos de ser humildes y confiar completamente en Dios para ponernos la armadura y andar por la vida dependiendo de Él. Dejar nuestras cargas al Señor y poder nosotros confiar plenamente en Él. Y eso requiere de humildad de nosotros para decir: Señor, no puedo, tú me vas a ayudar. Entonces aquí, por tanto, dice: sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen su corazón. Debemos de mantener esa actitud humilde ante nuestro Señor, confesando nuestros pecados y manteniendo una buena comunión con Dios, acercándonos a Él, limpiando nuestras manos, confesando lo que hemos hecho mal. Entonces, esto nos ayuda a mantener un enfoque de agradecimiento hacia Dios y de confianza en lo que Él está haciendo por nosotros. ¿Hasta dónde seríamos capaces tal vez de caer si nosotros somos soberbios, somos envidiosos, somos codiciosos? Pues al punto de cometer barbaridades, tal vez endrogándonos o teniendo créditos que no vamos a poder cumplir, todo por cumplir nuestros placeres, y debemos de tener mucho cuidado con eso.
Ahora he estado escuchando que van a adelantar el Buen Fin, así es que tengamos cuidado con los consumos de pánico o consumos que no nos van a servir, priorizando lo que es agradable al Señor y considerando que a lo mejor no es bueno o no es lo ideal que yo tenga el último iPhone o que tenga la tablet de mejor calidad. Si yo ya tengo un aparato digital con el que puedo conectarme, puedo hacer las cosas, ¿es suficiente? Adelante. No hay necesidad de endrogarme por tener lo mejor y decir yo voy a la vanguardia y aquí está, porque eso es ambición. Y es ambición en las cosas terrenales. Debemos de tener ambición por las cosas espirituales, por decir, fui el primero que me memoricé un versículo en la palabra, fui el primero o soy el que quiere compartir de la palabra del Señor. Es ambición por nuestro Señor y eso nos va a mantener en una constante comunión con Él y tener una mejor vida en el sentido que vamos nosotros a estar tranquilos, dependiendo del Señor, confiando en su fidelidad y confiando en lo que Él hace por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos de mantener esa ambición y debemos de mostrarla a través de la oración. Debemos de estar orando constantemente, todos los días, todo momento, darle gracias a Dios, orar por su voluntad que se cumpla en nuestra vida. Podemos pedir, pero siempre y cuando sea para que se cumplan sus propósitos y no los nuestros. Debemos de orar agradeciendo por todo lo que tenemos y rogando porque se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Si pido y no recibo, tal vez mis motivos no son puros. No pedimos las posesiones para la gloria de Dios ni para el bien de los hermanos. Podemos pedir posesiones, sí, siempre y cuando nuestro enfoque sea agradar a Dios. Y esto nuestro Señor lo sabe mejor que nosotros. Nosotros podemos pensar que estamos haciéndolo de la mejor manera y tener esa falsa ilusión de que ay, sí, es para agradar a Dios, pero en nuestro corazón a lo mejor se está maquinando algo de envidia y decir es que mi vecino tiene el mejor carro, pues yo quiero uno mejor todavía para apantallarlo, para que vea que yo sí tengo con qué. No es agradable al Señor y tus motivos no son agradables a Él, por lo tanto, si no lo recibes, tú sabes que el Señor no se complace en darte ese carro. Cuando Él te da algo, es porque es su voluntad. Y a veces no lo entendemos así, pensamos egoístamente que es por mi forma de hacer las cosas, por mi inteligencia, por mi buena administración en el dinero, y no es necesariamente así. El Señor da y el Señor quita según es su voluntad. Entonces mantengamos una actitud humilde ante nuestro Señor para poder recibir todas los galardones que ya podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se torne en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Entonces, el enfoque debe de ser con nuestro Señor. No debe de ser un enfoque egocéntrico, pensando en que a mí me están pasando las cosas y que yo debo de hacerlo mejor. Sí lo debo de hacer mejor, pero para el Señor, no para mí. Con ese enfoque debo de mantenerme en gratitud, en humildad y en confianza a nuestro Señor. Nosotros debemos de mantener esa perspectiva de agradar al Señor siempre, dándole gracias por todo lo que nos da. Ante los ojos de nosotros puede ser bueno, puede ser malo, pero ante los ojos de Él es lo mejor. Considerar que la codicia es una forma de idolatría. Significa que a veces deseamos intensamente lo que Dios no nos quiere dar. Entonces, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para obtener ese deseo?
volvemos o quiero volver a enfatizar, es como poner a un lado a Dios y decir yo quiero esto por mi voluntad, por mi deseo, por mi necesidad. Vamos a leer 1 de Timoteo 6, del 6 al 10. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de mantener el enfoque de hacer la voluntad de Dios. Perdón, leí desde el 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a leer desde el 6. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y muchos deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Si mantenemos ese contentamiento con lo que el Señor nos está dando, vamos a derrotar al enemigo, porque Él nos está metiendo esas ideas de tener más, de tener cosas mejores, de ser mejor que el que está al lado mío y evitar esa codicia. Dios nos ama de tal manera que las cosas que están a mi alrededor o me ha provisto son de su parte, porque Él sabe lo que necesito. Entonces me ama más que a las aves que Él mismo creó, y nosotros somos creación de Él, y nos ama incondicionalmente, al grado de que, sabiendo que nosotros ya habíamos fallado, envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la exhortación que hace Timoteo es: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de esa ambición, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Sigamos buscando el reino de Dios y su justicia, y encontraremos el camino para la felicidad, para la tranquilidad, y no estar idolatrando las cosas que nos rodean, sino simplemente hacer la honra y la gloria para nuestro Señor con nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestro andar, siendo humildes y no siendo orgullosos. Pues damos muchas gracias a Dios por su palabra y por lo que Él nos muestra a través de ella para crecer más y hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tus maravillas, por tus bondades, por todo lo que nos das en Cristo Jesús. Agradecemos que a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, tuviste misericordia a nosotros, enviándolo a la cruz para limpiarnos de toda maldad, y más allá para proveernos de esa salvación tan grande que no teníamos y estábamos alejados de ti. Ahora te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos muestras que debemos de ser humildes a ti, agradecidos para contigo, y también honrarte siempre que estemos hablando, caminando, compartiendo, que sea para tu honra y tu gloria, hacer todas las cosas como para ti y no para los hombres, que apartemos de nosotros la avaricia, la codicia, y que busquemos más bien la piedad, la amabilidad, la justicia que está en tu palabra y que es para tu honra. Gracias, Señor, por los hermanos de la Iglesia Jesús Único Camino al Cielo, y por todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, que sea de bendición para ellos. Nos ponemos en tus manos para que sea agradable a ti, y que podamos atesorar estas palabras en nuestro corazón y aplicarlas a nuestras vidas.
Gracias Dios por todas tus maravillas en el nombre de Cristo. Amén.